Hola mis queridos amigos y mis queridas amigas y todos los que nos están siempre siguiendo a través de este medio. Está con ustedes su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos compartiendo con ustedes temas de salud, para la salud no solo física sino mental y espiritual. Aquí de la Clínica Salud y Bienestar en la ciudad de Alajuela. Hoy quiero compartir con ustedes el tema: el consumo de exceso de azúcar e hidratos de carbono refinados. Fíjense que hablando con dos amigos, uno de ellos me decía: no hay nada tan rico, tan sabroso como comerse un pan calientito recién horneado con queso y con natilla. Y el otro decía: no, un gallo pinto comiéndolo con patacones fritos o con plátano frito. Y así comentando decía el otro también: qué rico comerse un picadillo de papas. El otro decía: no, una empanada de papas con queso. Bueno, y así seguían hablando. Decía uno que lasaña, qué rica es comerse lasaña, otro que comer un buen plato de arroz con pollo o espaguetis, decía. ¿Y qué decir de postres? Un pastel de chocolate con helado. Qué rico es, qué sabroso. El otro decía: a mí me gusta tomarme refrescos azucarados, gaseosas. Bueno, y lo seguía escuchando. Decía, comían que le gustaba a ambos les gustaba la pizza, que la comían a menudo, la pizza, una hamburguesa, un hot dog, un rico emparedado, decía el otro. Bueno, y siempre consumiéndolo con donas. Bueno, imagínense la condición en que estaban ellos. Y si a esto le sumamos que consumen también productos procesados, industrializados, refinados, enlatados, empaquetados, todos esos alimentos son ricos, son sabrosos, son estimulantes y muy adictivos. Esas personas que estaban así, ambos tenían sobrepeso. Lo triste es que esto está disparando a que la persona tenga sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, problemas de diabetes tipo 2, y eso va a trascender hacia el cerebro, afectando el sistema nervioso y el sistema endocrino, el sistema hormonal. La persona le cuesta concentrarse, le cuesta memorizar, se le olvidan las cosas y a veces se deprime, con deseos de llorar o tristeza, o se irrita, se enoja, se vuelve explosivo. Porque lo que está afectando con este tipo de exceso de azúcar e hidratos de carbono refinados es la tiroides. Alterando la tiroides. La tiroides es la que controla el metabolismo, pero lo descontrola. Se vuelve hipotiroidismo por lo general. Entonces sobrepeso, metabolismo lento. Altera también el sistema hormonal endocrino, afectando en primer lugar la L-tiroxina. Afecta la T4, la T3. Afecta a las hormonas que tienen que controlar la temperatura del cuerpo. Y también alterando el estrés en la persona. Como ese tipo de azúcar e hidratos de carbono refinados altera el cuerpo, entonces afecta también la hipófisis, el hipotálamo, o sea, va a afectar la producción de hormonas del cerebro, que son la serotonina para estar alegre, la melatonina para dormir bien
y afecta la dopamina para tener regulado o relajado los nervios. Pero no solamente afecta las hormonas del cerebro, también afecta las hormonas del sexo. A la progesterona, que es la madre de las hormonas, la testosterona o la progesterona, los estrógenos. Entonces hay que hacer reemplazo de estrógeno, reemplazo hormonal. O sea, va alterando, pero no solamente va a alterar, como he dicho, las de la hipófisis, serotonina, melatonina, dopamina, la L-tiroxina, sino que también dijimos las del sexo, la progesterona, la testosterona, estrógenos, pero también va a afectar las hormonas de las suprarrenales, que son las hormonas de la adrenalina y el cortisol. Entonces, hay estrés agudo o estrés crónico. En fin, así que el exceso, el uso de exceso, el consumo de exceso de azúcar y de hidratos de carbono refinados son ricos, son sabrosos, pero van alterando el cuerpo poco a poco. Es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso que se va modificando el cuerpo. Entonces, lo que queremos nosotros mostrar aquí, que el problema no está en la glucosa que producen ellos, sino en el exceso de glucosa que producen. Pues la glucosa es necesaria y la glucosa también es buena, porque el organismo la utiliza para convertir esos hidratos de carbono en glucosa, que es el combustible. El combustible para producir energía para todos los tejidos, órganos y sistemas. La utiliza cada célula. La célula tiene la mitocondria, es la que quema ese combustible para convertirla en energía. Y produce un desecho también. Al convertirla siempre va a producir un desecho. Ese desecho metabólico, cuando quema la glucosa para producir energía para los tejidos del sistema, produce un anhídrido carbónico. Ese hidrato de carbono, esa glucosa va a producir un anhídrido carbónico o un CO2, un dióxido de carbono, para eliminarlo por los pulmones, en los alveolos, para intercambiarlo otra vez con ese anhídrido carbónico por oxígeno, para tener siempre oxígeno. El problema está en el exceso de glucosa. El exceso de glucosa por lo general va a venir por el uso excesivo de azúcar refinada o hidratos de carbono refinado, no por el uso de hidratos de carbono integrales, que eso produce una glucosa moderada, pero los hidratos de carbono refinados producen demasiada glucosa en la sangre. Entonces, al sobrar mucha glucosa en la sangre, entonces la insulina va a tener tres problemas. Uno, la diabetes tipo 2. Ese es un problema. Al haber exceso de glucosa en la sangre, van a haber tres problemas. El primero, la diabetes tipo 2. El segundo y el tercero son desechos que se producen al haber exceso de glucosa, son desechos metabólicos muy tóxicos, como es el ácido graso y el ácido láctico. Y eso es lo que pocos saben de eso. Que la glucosa no es el problema, es el exceso de glucosa. Cuando hay exceso de glucosa en la sangre, entonces hay tres problemas. La diabetes tipo 2 y los otros dos que se suman, que son desechos metabólicos muy tóxicos, que es el ácido graso y el ácido láctico. ¿Cómo se produce el ácido graso en el cuerpo? Y eso es importante saberlo, que es un desecho metabólico del exceso de glucosa. Pues la insulina, que es la que mete la glucosa a la célula para convertirla en energía,
Esa es su función, para eso se hizo, la glucosa es buena. Pero al haber demasiado exceso de glucosa en la sangre, hay ese riesgo de peligro de diabetes. Ese es el primer problema. Pero aún con exceso de azúcar y hidratos de carbono refinados, la glucosa es tanta en la sangre que entonces la insulina tiene que meter esa glucosa al hígado. ¿Y qué hace el hígado con la glucosa? Transformarla en glucógeno. El glucógeno es grasa, pero es grasa rancia. Es una grasa pegajosa, como un chicle, se pega a las arterias, como que si fuera el colesterol malo, el LDL de baja densidad, es pegajoso. Entonces hay problemas cardiovasculares. Eso lo voy a explicar más adelante. Van a ver cómo el problema de acumulación de grasa en el hígado, que vamos a tener un hígado graso. El otro problema es el ácido láctico, ya sería el tercer problema, el ácido láctico. El ácido láctico se produce al descomponer la glucosa, fíjense bien, para utilizarla como energía, pero reduce los niveles de oxígeno en el cuerpo. La utiliza para producir energía. Ese se llama ácido láctico. La acumula en los músculos. Ahí se acumula el ácido láctico, en los músculos. Pero como reduce los niveles de oxígeno en la persona, entonces cuando esa persona tiene los músculos, en vez de estar llenos de oxígeno, va a estar llenos de ácido láctico. Entonces cuando esa persona tiene que hacer algún esfuerzo o tiene que correr, se va a notar entre dos personas o personas que van corriendo, se va a notar quién está usando hidrato de carbono refinado y quién está usando hidrato de carbono integral. El que consume hidratos de carbono integrales, entonces no produce demasiada glucosa, entonces no va a producir ácido láctico. Entonces se va a notar que ese tiene en su músculo bastante oxígeno y corre, va subiendo cuesta y va para arriba. Pero el que usa hidrato de carbono refinado, como produce mucha glucosa y la glucosa es azúcar concentrada, entonces la insulina tiene que meter ese ácido, esa glucosa, que lo convierte en ácido láctico. Es un desecho metabólico, pero lo mete a los músculos. Al meter el ácido láctico a los músculos, bajan los niveles de oxígeno en ellos. Entonces, cuando la persona corre, ahí se va a notar que va jadeando, porque los músculos tienen niveles de oxígeno bajos porque está ocupado por el ácido láctico. Y al día siguiente, ¿cómo aparece esa persona? Arratonada, adolorida. Ves de los músculos, me duelen los... porque o hay personas que se notan por los calambres, le dan calambres en los músculos, arratonamientos. Ya no circula bien el oxígeno ahí porque tienen demasiado ácido láctico. Así que ven que la glucosa no es mala. La glucosa no es mala, sino el exceso de glucosa en la sangre por consumo excesivo de azúcares e hidratos de carbono refinados. Entonces, esto nos va a dar como resultado, ya que el exceso de glucosa pues me produce tres problemas. 1, la diabetes tipo 2. 2, ácido graso. 3, ácido láctico. La glucosa, la insulina la tiene que meter a las células para tener energía. Ese es el plan A. Pero al haber mucha glucosa, va a haber tres problemas que se producen: la diabetes tipo 2, el exceso de ácido graso y el exceso de ácido láctico, que son desechos metabólicos muy tóxicos en el cuerpo. Entonces vamos a ver lo siguiente.
cuando la persona tiene exceso consume mucho azúcar e hidratos de carbono refinados, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Eso le va a producir una disbiosis intestinal, el exceso de azúcar o hidratos de carbono refinados. Le va a poder producir una disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal altera la flora intestinal y al alterar la flora intestinal, entonces le produce una distensión intestinal. O sea, el estómago se inflamado, distensión intestinal. Y la persona dice, tengo una digestión pesada. Y entonces esa persona va a alternar estreñida o diarrea. O diarrea y estreñimiento. O estreñimiento o diarrea. Tiene disbiosis intestinal. Entonces esa persona va a tener migrañas recurrentes. Va a tener también ansiedad depresiva. Una ansiedad depresiva. Esa ansiedad depresiva se va a manifestar como tristeza, deseos de llorar, o se irrita, se enoja. Entonces se pone soñolienta la persona. Va a tener debilitamiento, se debilita, siente cansancio, un debilitamiento. Ya hay disbiosis intestinal. Y entonces va a tener alergias alimentarias y va a tener irritación cutánea. Es que ya tiene disbiosis intestinal. Pero esto lo va a llevar más. Como la persona sigue usando exceso de azúcar e hidratos de carbono refinados, entonces esto lo que va a hacer es que al tener esa disbiosis intestinal, la persona va a manifestar intolerancia a la glucosa, porque ya tiene mucha glucosa, por esa disbiosis intestinal, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Va a tener alta concentración de triglicéridos en la sangre y baja concentración del colesterol bueno en la sangre. Baja concentración de colesterol bueno en la sangre, que es el colesterol HDL, el de alta densidad. Ve, el colesterol bueno se le baja y va a tener más colesterol malo, como lo vamos a explicar más adelante. Así que entonces, imagínense, esa persona en esas condiciones va a manifestar un aumento de sobrepeso, aumento de peso, aumento de la presión sanguínea, va a aumentar la presión arterial, aumento de glucosa, mayor demanda de insulina en la sangre. Acumulación de grasa en el hígado. Acumulación de grasa en el hígado graso. Entonces el hígado se va poniendo con demasiada grasa. Entonces él dice, bueno, demasiada grasa, voy a tenerla que almacenar o depositar en el espacio intersticial. ¿Cuál es el espacio intersticial? El espacio intersticial es entre dos pieles. La va a depositar esa grasa en ese espacio intersticial, que es entre dos pieles. Digamos, esta piel, la que todos tenemos, la vemos. Estoy poniendo aquí, lo mismo sucede en todo el cuerpo. Pongo este dedo gordo aquí y el dedo índice adentro. Esa es la otra piel, la mucosa, es húmeda. Ese gruesor, ese es el espacio intersticial. Allí se va acumulando la grasa. En todo el cuerpo, no solamente aquí en los labios. Entonces aparece la grasa en las quijadas, la papada. Grasa en el cuello, grasa en las axilas, grasa en las axilas, que se hacen los rollitos de grasa en las axilas, grasa en los hombros, grasa en los brazos, la grasa abdominal en ese espacio intersticial, grasa abdominal, grasa en las caderas y grasa en los muslos. El problema es que donde se va a notar, podemos medirlo, es la grasa en las caderas. Se hacen como las pistolas, rollitos. Esa grasa en las caderas, como es un ácido graso,
ese ácido se carcome el colágeno. Póngale cuidado, la grasa ácida se carcome el colágeno. Al bajar los niveles de colágeno en todo el cuerpo, no solamente en los glúteos, pero yo voy a explicar ahí. Al bajar los niveles de colágeno en los glúteos, como en todo el cuerpo, va a reducir la masa muscular, porque el ácido graso se carcome el colágeno, que debe ser limpio, puro, cristalino, como la clara de huevo. Se va comiendo el ácido graso, el colágeno, y al haber menos colágeno, también se va carcomiendo la masa muscular. La masa muscular, entonces pierde la forma natural los glúteos y se vuelven los glúteos caídos, las nalgas caídas. Y entonces hasta se hacen como un hundimiento en el centro de los glúteos, un hundimiento. ¿Ve? Así que, y eso por lo general va a aparecer en las mujeres después de los embarazos. Va perdiendo masa muscular y se ponen los glúteos caídos, las nalgas caídas. Porque el ácido graso se va carcomiendo el colágeno, que le da forma a los glúteos en forma natural, y se va carcomiendo la masa muscular. Entonces, cayó la masa muscular, los glúteos se caen, caídos. Entonces, esa grasa rancia, que es el ácido graso y grasa rancia, también se va cristalizando. Y aparecen pelotas en el sacro, en el coxis, y va a comenzar a producir una lumbalgia, dolores de cintura. Que aquí en los lomos, aquí, dolores aquí en la cintura. Porque esos cristales comienzan hasta a formar hernias discales en la columna, en la L3, L4. Entonces, producen hernias, porque se inflaman, y por el ácido graso. Pero el ácido graso se va cristalizando, se va endureciendo, es como un chicle, se va endureciendo y forman pelotitas. Y la persona anda apelotada a los glúteos, ¿ve? Que prensa a los nervios, hace una inervación de los nervios, entonces aparece el dolor de la ciática o la lumbalgia. Eso es nada más para que usted lo ponga en mente, lo tome en cuenta. Pero el asunto no para ahí. Es que esto va a dar un problema de un síndrome metabólico. La enfermedad central del síndrome metabólico es la obesidad, la diabetes tipo 2, la mellitus, una hipertensión arterial, o sea, hipertensión arterial, y una hiperglicemia, que es acumulación de glucosa en la sangre. ¿Qué problema, no? Y es que los hidratos de carbono refinados son ricos. El azúcar y los hidratos de carbono refinados son ricos, son sabrosos, son excitantes. El problema no está en la glucosa que produce, el problema está en el exceso de glucosa que producen los hidratos de carbono refinados, mientras que los hidratos de carbono integrales no. Ahora, mire, vamos a ver si entramos en razón. En resumen, la lección que debemos de aprender aquí con los hidratos de carbono refinados es la temperancia. La temperancia es dominio propio o fuerza de voluntad. La temperancia es el uso moderado de las cosas buenas y la abstención total o completa de las malas. En la práctica, con el tema que estamos tratando, debería ser el uso moderado de los hidratos de carbono integrales, que son los buenos, y la abstención total o completa de los hidratos de carbono refinados, que son muy malos. ¿Por qué? Fíjese bien, hay más glucosa y azúcar concentrada en los hidratos de carbono refinados. ¿Ve? Hay más glucosa, fíjese bien, más glucosa o azúcar concentrada en los hidratos de carbono refinados que la cantidad de azúcar, de glucosa o azúcar
que hay en los hidratos de carbono integrales. Eso es muy importante. Así que los hidratos de carbono refinados son altamente adictivos porque tienen más azúcar. Repito, los hidratos de carbono refinados son altamente adictivos, son ricos, sabrosos, porque tienen exceso de azúcar. Pero los hidratos de carbono integrales no son altamente adictivos porque no tienen mucha azúcar. Eso es importante. Ahora, fíjense bien, si tú no dominas y no controlas a los hidratos de carbono refinados, entonces los hidratos de carbono refinados te van a dominar, te van a controlar y te van a esclavizar para siempre. ¿Por qué? Fíjese, nadie se enferma de la noche a la mañana. Es un proceso. Nadie se enferma de la noche a la mañana usando hidratos de carbono refinado. Y como no se enferma de la noche a la mañana, la persona dice, yo no me enfermo, sigue consumiendo. Pero es que nadie se enferma de la noche a la mañana. Es un proceso. Así también, nadie se sana de la noche a la mañana usando hidratos de carbono refinados. Pero tampoco nadie se sana de la noche a la mañana usando hidratos de carbono integrales. Es un proceso que no puede decir, bueno, yo estoy enfermo ahora, voy a empezar a usar hidratos de carbono integrales. Y ya piensa que ya se va a sanar al día siguiente, ¿no? Nadie se sana tampoco de la noche a la mañana. Es un proceso. Así que es más fácil enfermarse usando hidratos de carbono refinados que usando hidratos de carbono integrales. Es más fácil. Ahora, es más difícil sanarse también. Más difícil sanarse usando hidratos de carbono refinados. Pero también es más difícil sanarse de la noche a la mañana usando hidratos de carbono integrales. Porque es un proceso, hay que darle tiempo. Así que entonces, la lección que nosotros aprendemos aquí con los hidratos de carbono refinados es la siguiente, es el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Dominio propio es que tú domines, controles tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tus actos, si no quieres que ellos te controlen, te dominen y te esclavicen para siempre. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho ya en temas anteriores. Yo he compartido con usted esto que voy a decir. El conocimiento es poder. Si tú quieres vencer al enemigo, tienes que conocer primero al enemigo. Pues igual, si tú quieres vencer la enfermedad, tienes que conocer primero a la enfermedad para vencerla, porque el conocimiento es poder. Porque la Biblia dice, mi pueblo muere porque le faltó conocimiento. Pero dice también, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Nos hará libres de la ignorancia. Fíjense que Dios tiene preciosa luz. Dios tiene preciosa luz para impartir a su pueblo justamente hoy, en estos tiempos de peligro y tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que estos temas, que estos preciosos rayos de luz de la verdad penetren en el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que manifestar el deseo que tenemos de ella mediante un diligente escudriñamiento de la verdad, de la palabra de Dios. Así que, si el conocimiento es poder, yo les he dicho que nadie se sana de la noche, se enferma de la noche a la mañana. Nadie se enferma de la noche a la mañana usando hidratos de carbono refinados. Entonces hay que conocer la enfermedad. Hay que conocer la enfermedad porque si tú quieres vencer a la enfermedad, tienes que conocer primero a la enfermedad. Entonces vamos a conocerla. Mire,
Los hidratos de carbono refinados tienen dos reacciones. Apréndase. Los hidratos de carbono refinados tienen dos reacciones. Primero una y después la segunda. Empieza con la primera reacción y termina con la segunda reacción. ¿Cuáles son las dos reacciones que producen los hidratos de carbono refinados? La primera reacción es temporal, es pasajera. Y la segunda reacción es larga y duradera. La primera reacción, que es temporal y pasajera, es que es sabrosa, es rica, es excitante, es estimulante, pero es temporal y pasajera. Solo dura el tiempo cuando lo pongo en la boca. Solo dura el tiempo cuando lo tengo en la boca. Yo no voy a tener eso todo el tiempo en la boca. Solo dura el tiempo en que esté en la boca. Cuando ya baja al estómago, en el estómago empieza la segunda reacción, que es larga y duradera. Y esa segunda reacción, que es larga y duradera, es un agotamiento, es un debilitamiento, es un soñoliento. La persona come, se queda dormida después de haber comido eso. O sea, es un agotamiento, un debilitamiento, como soñoliento, depresivo, como un decaimiento, un bajonazo después de comerlo, cuando ya está en el estómago. Y como eso es largo y duradero, la persona nunca relaciona esta segunda reacción, que es agotamiento, decaimiento, nunca lo relaciona con los hidratos de carbono refinados. Nunca. Porque a los hidratos de carbono refinados siempre los va a relacionar con la primera reacción, que es dulce, que es sabroso, que es rico, que es excitante, estimulante. Siempre los va a relacionar con la primera reacción, no con la segunda, que es larga y duradera, que ese agotamiento, ese decaimiento, ese debilitamiento, esa soñolencia, nunca lo relaciona. Y como es largo y duradero, quiere salir de ese agotamiento, de ese debilitamiento. Entonces lo que piensa es en ese hidrato de carbono, que puede ser un chocolate, puede ser una galleta. Él piensa en eso, que es rico, que es excitante, y entonces lo come. Cuando lo vuelve a comer, inmediatamente viene la primera reacción, que es sabrosa, es excitante, es estimulante, qué rica, pero es temporal y pasajera, solo dura el tiempo que esté en la boca. Cuando baja acá al estómago, vuelve otra vez la segunda reacción, que es larga y duradera, ese agotamiento, ese debilitamiento, esa soñolencia, un decaimiento, como una depresión, un hundimiento, pero nunca lo relaciona. Esta segunda que tiene el hidrato de carbono refinado, esta segunda reacción no la relaciona con los hidratos de carbono refinados. Este agotamiento no lo relaciona con el hidrato de carbono refinado. No, al hidrato de carbono refinado, ese dulce de chocolate, esa galleta, lo relaciona con la primera reacción. Qué rico, qué excitante, sabroso. Y lo vuelve a comer. Y lo pone en la boca. Y empieza sabroso. Y así se lo va repitiendo, hasta que está perdiendo la persona lo más valioso de su vida. Lo más importante, el dominio propio, la fuerza de voluntad. Y se va volviendo esclavo. Se va volviendo adicto a esto. Lo que la persona está siendo esclava, está aumentando la glucosa. Sigue siendo esclava, aunque tenga una distensión intestinal, o sea, tenga una disbiosis intestinal. Siempre sigue comiendo los dulces chocolates, aunque tenga una disbiosis intestinal. Lo sigue consumiendo, aunque tenga los intestinos inflamados. Lo sigue consumiendo, esa galleta, ese espagueti, esa paella, siempre esa pizza la sigue comiendo, aunque esa persona tenga una digestión pesada, aunque esté estreñida o con diarrea, lo sigue consumiendo siempre. Siempre va a seguir consumiendo ese gallo pinto con
patacones fritos o con plátano, siempre lo va a consumir, aunque tenga migraña, aunque tenga esa ansiedad depresiva, porque ya le cuesta concentrarse, le cuesta memorizarse, le olviden las cosas, siempre lo va a seguir consumiendo, porque ya es esclavo a eso, es adicto. Aunque tenga alergias alimentarias o irritación cutánea, siempre lo va a seguir consumiendo. ¿Qué es lo que necesita la persona? Es una limpieza. Es limpiarlo, porque así dice la Biblia, que en estos últimos días yo sabía que íbamos a estar comiendo, porque eso me hace adicto, estoy como en tiempos de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, comiendo y bebiendo, aunque siga enfermo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que en estos últimos días, que serán como los tiempos de Sodoma y Gomorra, o como el tiempo del diluvio, que la gente comía y bebía, y entonces los pensamientos de las personas eran de continuo hacia el mal, porque ya tenía disbiosis intestinal. Les costaba concentrarse, memorizar, se le olvidaban las cosas, se enojaban, se irritaban, eran de continuo hacia el mal. ¿No es así el tiempo que estamos viviendo? No solamente se está disparando el sobrepeso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, el problema de diabetes tipo 2, y esto trasciende al cerebro, debilitando de tal manera el poder cerebral que altera los nervios y el sistema endocrino. La Biblia dice que para estos últimos días, ante esta situación, muchos serán limpiados. 1, 2, emblanquecidos y purificados, que es lo que nosotros hacemos en la clínica Salud y Bienestar. Es limpiar a la persona, limpieza, es emblanquecer a la persona y purificarla. ¿Cómo es esto? Es que Dios nos hizo, Él conoce. Que la gente común va a decir, repite lo mismo, limpiar, emblanquecer y purificar. No, Señor. Es que Dios nos hizo tridimensionales. La parte física es limpiar, la parte mental es emblanquecer y la parte espiritual es purificar. Y eso es lo que hacemos en la clínica. Limpiar, emblanquecer y purificar. Limpiar es lo que se toca, lo que se ve. Eso es que limpiar el sistema gastrointestinal, limpiar la sangre de colesterol, triglicéridos, problemas cardiovasculares, limpiar los nervios, porque ya va a haber una alteración de la tiroides, trastorno del metabolismo, limpiar el sistema endocrino, sobre el sistema hormonal. Tenemos que limpiar lo que se toca, lo que se ve, ese es limpiar. Emblanquecer es lo que no se toca, lo que no se ve, en la mente. Porque ya una persona así tiene demasiado la mente con rencor, odio, capricho, orgullo, arrogancia, soberbia. Se enoja, se irrita. Es limpiar la mente, su carácter. Y tercero, que es purificar la parte espiritual. Que eso es lo que hacemos en la clínica Salud y Bienestar. Con los tratamientos que le damos a las personas. La limpiamos con baños de vapor que sube, porque ya la persona solo se pone rojita como un tomate, pero no le cuesta sudar. Todas las toxinas se están concentrando por dentro. Así que lo que necesita es una limpieza, es una purificación. Para eso estamos nosotros aquí en la clínica Salud y Bienestar, para ayudarle física, mental y espiritual. Y para eso tenemos a la licenciada, que es en psicología, y también tiene otra licenciatura en nutrición, la licenciada Katia Moya, y un servidor que tiene 2 maestrías, además de una licenciatura, 2 maestrías, una licenciatura en teología y otra licenciatura en consejería. Es consejero, me gusta ayudar a las personas, consejería familiar de la Universidad de Andrews, y otra maestría en medicina integrativa del TEC de España, de Europa, para ayudarle a la gente, ayudarles. Medicina integrativa en forma integral. Integramos todos los sistemas, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, sistema nervioso, sistema hormonal, óseo, muscular, etc. O sea, siempre estamos listos para ayudarle, para
a sacar su cita, nosotros atendemos solamente de lunes a jueves de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los viernes siempre de 7 pero hasta las 3. Para sus citas puede llamarnos al teléfono 83 23 90 90. Repito, 83 23 90 90 para sacar su cita. Para nosotros es un placer estarles sirviendo siempre de aquí, desde la ciudad de Alajuela. Es un placer servirle en la Clínica Salud y Bienestar de Psicología y Nutrición. Muchas gracias. Hasta la próxima.